pantalla. ¿Ven la pantalla? ¿Ven? Sí, Amplia, no, doctor. Un ratito. Un ratito. Que hay que... Listo. Esta es la última. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, doctor, se le escucha. Listo. Bueno, vamos a iniciar. Están grabando porque yo ya no alcancé a grabar. ¿Pueden grabar, por favor? Sí, doctor, está grabando. Ya, listo, perfecto. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy día es un tema relacionado al COVID-19 y el compromiso renal. Básicamente, la injuria renal aguda. Yo tenía la última charla en noviembre, la he actualizado. Fue la última que les dicté. Solamente quiero que den un panorama a lo que pasaba el 1 de noviembre. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Las defunciones confirmadas en ese momento, las personas muestreadas, los centros de atención temporal, la cantidad de pacientes hospitalizados, tratando de dar un enfoque fotográfico. Estas eran para esa fecha la letalidad, miren, en pediatría, 0,36, 0,20. Eso está en la CDC, o sea, es una... CDC Minsa, buscan y sale todo esto. Miren la comparación de letalidad y los casos confirmados en los diferentes grupos etarios. Estos son los síntomas que... Doctor, disculpe, entonces, Sí. no sé si es mi internet o no, solamente veo la primera diapositiva. Y el Sí, yo resto... tampoco puedo verla, doctor. Se ha quedado en la primera diapositiva. Ya, eso está pasando, no sé por qué. Ya. Acá, ahora sí lo ven. ¿Lo ven? Donde dice Perú. Ya, correcto. ¿Este lo ven? Ah, sí. Resumen de la situación actual del país. Ya, correcto. Está muy chica la imagen porque cuando se pone presentación no está pasando, no sé por qué, dicen que es el sistema, no sé. Ahí logran ver, sí, ¿no? Ahora sí pasa, ¿no? Ya lo mandaste, ¿no? Así se ven los datos, doctor. Ya, sí logran ver. Entonces vamos a manejarlo así. Voy a reducir un poco acá para que esté más grande, para que no haya el inconveniente que no está pasando, ¿ya? Estos son los síntomas a la izquierda en general y a la derecha son los síntomas en niños. Algunas diferencias. No hay muchos estudios en general en pediatría, en lo que es el COVID, en la forma de presentación. Este es el único que he encontrado, he estado buscando
algunas diferencias, ¿no? En cuanto a la presentación de enfermedad, como tos, fiebre, dolor de garganta, malestar, congestión nasal, la diarrea está en el 7º lugar. Sin embargo, se menciona de que ahora predominan más los cuadros diarreicos en cuanto a la sintomatología. Y nos vamos a febrero. No sé, miren, 6.440.000 de muestreados frente a 4 millones, ¿no? De noviembre. Letalidad 3.6 en febrero, eso es al corte al 2 de febrero, 3.8. Solamente para que tengan una idea de la comparación de noviembre, ahorita son 2-3 meses, más o menos, casi 4, ¿no? No sé si se acuerdan de esto. Esto es al 2 de febrero. Niños de 0 a 11, 0,19, adolescentes 0,30. El mayor porcentaje se presenta en los adultos, que acumulan el 56% de casos, y las mayores tasas de ataque son en los adultos y adultos mayores, ¿no? Y el mayor riesgo de enfermar ocurre con un 49%, en los adultos mayores en un 41%. Esto es, estamos en febrero, 0,40 de 0,11, no sé si se acuerdan del anterior, era 0,36 en noviembre, ahora es 0,40 de 0. Eso que parece tan poquito en números es importante. 42.000 en febrero, y en noviembre era 33.000. Vamos a ver los adolescentes. Estaban en 25.000, ahora en febrero están en 32.000. O sea, la tendencia. Ahora, quiero que vean la letalidad. Entre niños y adolescentes sale 0,65 actualmente, y estaba en 0,56, ¿no? O sea, es mayor. Claro, hay más casos. Y esa es la pirámide poblacional que siempre pues engloba a las personas mayores como la mayor tasa de letalidad, y la comparación entre hombres y mujeres sigue dándose la diferencia, ¿no? A pesar que dicen que en general está atacando más a mujeres, el porcentaje no es mayor. Ahora, en relación al riñón, esta gráfica la he recibido últimamente. Es una gráfica de todas las que he visto, porque llegan de todo, que habla de un metaanálisis en relación a la sintomatología y al compromiso, no solo respiratorio y no de otros órganos, ¿no? Por ejemplo, en la parte renal, que es a lo que nosotros estamos, miren, este es uno de los cuadros más bonitos que he visto. Tiene todo, tiene síntomas, tiene porcentaje de afectación de órganos, en todo. La falla renal en el contexto aparentemente solamente representa el 1%, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de compromiso renal en COVID, estamos hablando de mayor riesgo de muerte. Si bien es cierto, el coronavirus tenía el comportamiento de una pandemia mundial y de crecimiento exponencial, se trató de relacionar no solamente el cuadro respiratorio, sino los otros grupos poblacionales con comorbilidades, y se buscó la recepción del virus en ciertos órganos, como es el riñón, ¿no? Entonces, se encontró pues esta proteína, la SARS-CoV-2, en los túbulos renales de los pacientes infectados, lo que implicaba de que se dirigía directamente hacia la zona tubular. Y recuérdense que la zona tubular es la zona donde el riñón traduce su afectación de daño.
la enfermedad renal crónica afecta en 10 a 15% de la población mundial, ¿no? Hay otros estudios que hablan de 8 a 10%. Pero si eso es real, si nosotros tenemos 30 millones o 33 millones de peruanos, en teoría tenemos 3 millones de personas con enfermedad renal en general. O sea, no les estoy diciendo que tenemos 3 millones de pacientes en hemodiálisis, sino 3 millones de pacientes con algún grado de afectación renal, y fisiológicamente hablando, después de los 40 años, la depuración baja en 1. Se supone que una persona a los 50 años ya depura 10 menos de lo que depurara si fuera una persona más joven. Entonces, si nosotros tenemos una población en general en el mundo de 10 a 15% de afectados y queremos aclarar el problema renal, tenemos que ver quiénes son susceptibles de daño renal, cuáles son las manifestaciones de daño renal y cómo debiera monitorear estos pacientes renales en función del porcentaje de afectación de la población. En ese sentido, la mayoría de las infecciones en pediatría son catalogadas o eran catalogadas al inicio como leve y solamente hablar de un cuadro respiratorio tolerable como si fuera una gripe, ¿no? Sin embargo, en el transcurso del tiempo, esto fue empeorando hasta dar el trastorno con el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica. En el contexto de la evolución de la fiebre, del COVID, la presencia de fiebre es uno de los marcadores que proyecta mayor daño. Es decir, si ustedes tienen un paciente con COVID asintomático o con un cuadro respiratorio leve, pero en el contexto de la evolución de los síntomas hace fiebre, el contexto cambia porque lo relaciona a una coinfección o lo relaciona a un problema de afectación viral mucho más intensa. Las infecciones de la vía respiratoria superiores con rinorrea y tos productiva en niños es variable, no hay una presentación exacta. Y hay que tener en cuenta de que la afectación en pediatría en general se asume entre un 16 a 20% de casos que podrían ser catalogados como serios o graves. En ese escenario, lo que no ha cambiado del COVID en general es que debemos tener en cuenta la historia de contactos, gran problema a la hora de ubicarse, la clínica respiratoria y no respiratoria, el apoyo a los exámenes de laboratorio. Hay una publicación del British Medical Journal que ha salido reciencito al 31 de enero, cómo ha cambiado la interpretación de los análisis. Yo no alcancé a ponerla porque ya me estaría saliendo del tema, yo solamente voy a enfocarme un poco al riñón. Y el contexto de los viajes podría en este momento, que no lo fue antes, importante si el paciente está viniendo de las nuevas cepas. O sea, miren cómo estos conceptos van modificándose en el tiempo y en el caso de la epidemia y los riñones es considerado una amenaza, ¿no? En otros países, por ejemplo Chile, ellos han hecho una alianza entre el Ministerio de Salud, la Sociedad de Nefrología y la Asociación de Pacientes. De tal manera que ellos tienen una data que les permite clasificar cuántos están en hemodiálisis, cuántos se enfermaron y cuántos ya se han muerto, cuántos tienen en trasplante, cuántos se enfermaron y cuántos ya han muerto, cuántos en diálisis peritoneal. Entonces, esa data permite tener una relación y reacción apropiada hacia cuál de los tres grupos, porque en nefrología tienen que analizarlo así. ¿Quién tiene enfermedad renal crónica que no está en terapia de sustitución?
Y cuando hablamos de terapia de sustitución decimos diálisis y trasplante, y quienes sí están en esa terapia, que es diálisis, que es hemodiálisis y diálisis peritoneal, y quienes están en trasplante, y cómo es el comportamiento en ese sentido. Entonces, esos detalles son importantes que se tengan en cuenta a la hora de asociar el COVID con la enfermedad renal. Obviamente, la mayor traducción de daño renal siempre va a ser la identificación de la creatinina y la urea elevada, y la traducción laboratorial va a ser proteinuria o hematuria. Y además de este problema, hay que recordar que la enzima convertidora de angiotensina 2, que actúa como receptor para la entrada del virus, se encuentra en los podocitos y en los túbulos, ¿no? La preponderancia del podocito en la estructura renal ha cambiado en los años. Hablar de podocitopatía ya está hablando de un contexto de conocimiento renal mucho más amplio. Antes al podocito nadie le daba bola, pero actualmente la estructura podocitaria es una importante estructura dentro del riñón. Y si hay receptores en podocitos y túbulos proximales, que son las zonas más sensibles a la injuria renal, entonces se convierte el riñón fácilmente en un órgano blanco. ¿Cómo se va a traducir ese daño? A través de la proteinuria, que podría ser nefrótica, hematuria y, como les he mencionado, el aumento de la creatinina. Obviamente todo paciente crónico tiene mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves, eso es evidente, ¿no? Cualquier comorbilidad entorna al paciente de ponerlo en riesgo de muerte que cualquier otro sano. Aunque eso también es indiscutible en los virus que tienen un comportamiento caprichoso como es este coronavirus, donde ha atacado y matado personas sanas. Obviamente que aquellos pacientes dialíticos que están dializándose y trasplantados tienen una condición inmunológica menor, y eso hace de que sean más sensibles, por lo menos hipotéticamente, y dependiendo del paciente, a complicaciones graves. No hay mucha experiencia de efectos a largo plazo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el riñón es un órgano blanco. El famoso concepto de gran respuesta inmunológica y tormenta de citoquinas ha llevado a conceptualizar que obviamente si yo hablo de ese comportamiento hiperinflamatorio, voy a tener algunos cuadros que tienen hiperinflamación conocidos como el Kawasaki. Y eso ha llevado de la mano a que este síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, o like Kawasaki que le llaman, se comporte en algunos casos con alguna sintomatología parecida en la parte pediátrica. Y obviamente, cuando ya hay un compromiso sistémico, con signos de shock, taquicardia, hipotensión, etcétera, ya estamos hablando de un paciente importante. Para julio solamente se han reportado 45 y 11 en la Revaliati, pero no tengo la data actual porque no las han dado todavía. Los niños que hacen IRA obviamente van a tener una creatinina elevada, pero dependiendo del momento en que se comportaba la enfermedad, se asumía de que, si bien es cierto, hacían o cumplían la definición de IRA, la mayoría no ha requerido diálisis. Si bien es cierto, el paciente puede presentar IRA, y es cierto de que dializar tempranamente es una buena estrategia, no necesariamente la IRA tiene que ir acompañada de diálisis, perdón. Y el concepto de la baja prevalencia al inicio ha cambiado en los estudios posteriores, donde la población pediátrica ha ido
recibiendo mayor impacto de contagios de virus mutados y de comportamiento no esperado en la población pediátrica. Los mecanismos de daño renal se resumen en este interesante slide que prácticamente lo dice todo, ¿no? Prácticamente, si yo ahora les quisiera tomar examen y les digo, explíquenme este slide, pues prácticamente me darían todo el examen de lo que significa el impacto del COVID sobre el riñón, ¿no? Las alteraciones y la directa correlación con los receptores AC2, la nefrotoxicidad, la respuesta inflamatoria, la llamada tempestad de citoquinas, la asociación pulmón-riñón. Recuerden que este pase de pulmón al riñón, porque eminentemente la enfermedad podría relacionarse, a pesar de su comportamiento sistémico, a un componente respiratorio predominante, la falla multiorgánica, la radiomiolisis, la enfermedad de base, los eventos hemorrágicos y trombóticos, como el número D, por ejemplo, que están considerados como efectos pronósticos y de mal pronóstico. La sepsis viral, que posteriormente se hace bacteriana por una coinfección o porque el paciente empeora. Los disturbios electrolíticos propios de de la ira, y los problemas respiratorios y el no sé qué, ¿no? Porque no puedo dejar de mencionar el no sé qué. Es parte del daño renal que espero. Sin embargo, se dice que los niños hacen menos COVID en general, y eso está demostrado, porque tienen menos exposición, porque se quedan en la casa, porque tienen menos, se les somete a menos pruebas diagnósticas, eso todavía está en cuestionamiento, tienen menor prevalencia de comorbilidades, tienen menor número de receptores en el tracto respiratorio, producen menos niveles de citoquinas inflamatorias, inmunidad cruzada con otros virus y las causas directamente relacionadas a la fisiología del virus, que es el no sé qué, que no sabemos exactamente qué es. Esta enfermedad ha provocado una crisis sanitaria, social y económica. El impacto no solo es sobre la enfermedad, el impacto no es solo sobre el tracto respiratorio ni sobre el gastrointestinal. Es un impacto sistémico, es un impacto social y es un impacto económico. Ahí vienen las controversias de que si o se muere de hambre o se muere por la enfermedad. Y en una economía desordenada, como muchos de nuestros países de Latinoamérica, y la falta de una estructura sanitaria correcta, ha hecho que esta enfermedad haya tenido un avance mucho más impactante de lo que podría esperarse. Claro, dicen, bueno, países más desarrollados efectivamente han tenido el mismo impacto porque hubo una secuencia de eventos de poco control y confiabilidad de la población y de las políticas de salud. Sin embargo, si hacemos una comparación en el impacto en países de Latinoamérica, obviamente que nuestro impacto ha sido mucho más social en muchos aspectos, ¿no? Se habla de que la proteína S se une a la angiotensina 2 y a la superficie externa de las células pulmonares, y todos los órganos que tienen este receptor, endotelio vascular, riñones, corazón e intestino, van a activar la angiotensina 2. Esta proteasa serina 2 transmembrana se va a escindir y va a preparar esta proteína S, favoreciendo pues la liberación de los péptidos de fusión viral, y esta va a condicionar la adhesión a los receptores AC2 y va a permitir entrar a las células que se convierten en anfitrionas y demasiado buenas anfitrionas. Han hecho biopsias en pacientes que han sido afectados por el COVID y definitivamente han encontrado la manifestación traducida básicamente a nivel tubular, ¿no? Y lo que se ha encontrado histológicamente es una glomerulosclerosis focal y segmentaria colapsante, y siempre la predisposición genética que no podemos dejar de manejarla. ¿Por qué ataca a una persona sana
y la lleva a la muerte, por qué ataca a uno con comorbilidad y no lo lleva a la muerte, definitivamente hay un componente genético que no podemos negar en esta enfermedad. Esta tormenta de citoquinas que le echaron la culpa solo a la interleuquina 6 y por eso quisieron bloquearla, solamente a ella, no explicaría toda la el gran impacto sobre todo lo que es la cascada inflamatoria. Obviamente va a haber efectos directos o indirectos en los mecanismos de ira, dependiendo de la fase y de la intensidad del compromiso, ¿no? Es decir, si yo tengo solamente el riñón afectado y el pulmón, probablemente el compromiso sea menor a que tenga una falla multiorgánica, ¿no? Y obviamente enfrentar solamente una ira, como ahora tuve un paciente que hicimos una interconsulta en un hospital, y el paciente entra por un cuadro respiratorio no COVID, pero el paciente tenía de fondo una enfermedad renal crónica estadio 4 y tenía una uropatía. Entonces, como es un paciente del hospital, querían transferirlo. El paciente estuvo en ventilación mecánica y recién le habían quitado el ventilador. Entonces, lo que yo atiné a conversar con la doctora, con quien hacíamos la consulta y estábamos discutiendo el caso, le digo, pero no solo se trata de dializarlo, ¿no? O sea, claro, la diálisis nosotros lo manejamos porque somos nefrólogos, pero su paciente tiene un componente respiratorio del cual usted no lo ha terminado de liberar, y ese componente respiratorio va a originar un destino distinto al paciente. ¿Lo voy a transferir a la UCI para que siga en ventilación o va a tolerar el destete? Y eso va a condicionar de que el paciente solamente pase para diálisis. Entonces, eso que parecería tan simple no había sido analizado en la magnitud que se estaba necesitando, y se quedó en que el paciente primero iban a evaluarse estos aspectos. Miren cómo los defectos virales en el mecanismo de la ira son feos, ¿no? Una glomerulopatía colapsante, un daño endotelial, una coagulopatía, una activación del complemento y una inflamación intensa, es parte de los efectos virales contra el riñón en forma directa. Y los indirectos pues ponen factores agravantes como una diarrea que me lo va a terminar deshidratando, o una fiebre o sepsis, o sea, un cuadro infeccioso sobreagregado que me va a afectar el riñón, la hipovolemia, el efecto de la ventilación mecánica que también tiene que considerarse, ¿no? Y la nefrotoxicidad y el manejo de fluidos. No hay una correlación exacta en quién se va a salvar y quién no. Acá, por ejemplo, en este estudio chino de abril, que tuvieron solamente 3 pacientes, miren, tenían un chiquito de 1 año 3 meses, uno de 10 meses y uno de 8 años. Por ejemplo, ¿no? Todos tenían fiebre de estos 3 enanos, ¿no? El de 8 años tenía comorbilidad y los otros no. Sin embargo, el que se murió fue el de 10 meses. O sea, la comorbilidad no fue un detonante para muerte. Sin embargo, se estabilizó. O sea, podríamos analizar uno por uno y podríamos estar acá horas, ¿no? ¿Qué es lo que se mensajea acá? De que realmente no hay un comportamiento pues parejo y cada uno va a responder según crea conveniente de acuerdo a la agresión del virus y qué tanto se puede defender. Este estudio trataban de relacionar el sobrepeso como un marcador de riesgo. Y los niños con IRA tuvieron mayores comorbilidades. Este fue un estudio posterior que lo hicieron en el grupo hindú, pero que fue publicado en una revista británica, en donde acá sí la comorbilidad era un factor detonante importante, ¿no? Ellos consideraban la droga nefrotóxica y la duración de la droga nefrotóxica, ¿no? Y los pacientes que pudieran haber tenido necesidad de terapia. El 9% de la población de este estudio quedaron con algún tipo de daño luego de salir de la fase crítica.
Los que estuvieron relacionados con disminución de la perfusión renal, hipotensión, insuficiencia cardíaca, hipoxia, síndrome del sistema respiratorio, sepsis, PCR va de hemocultivo positivo, inestabilidad hemodinámica, hipernatremia, aumento de las enzimas hepáticas o comorbilidades. Es decir, que cualquiera de estos factores podría haber generado el daño permanente en el paciente, ¿no? Y la deshidratación, que se convirtió en algún momento como un factor agravante importante, porque decían que los chicos arrancaban con deshidratación, diarrea y deshidratación, finalmente se encontró de que no tenía significancia estadística, lo que quitaba de la mano que el hecho de que tengan diarrea lo ponía en un riesgo mayor. Era lo que básicamente tenían que hablar, ¿no? Este es otro estudio de la UCI, también es un estudio británico, publicado en septiembre. Por ejemplo, acá que me interesa que se vea el porcentaje de síntomas. Miren, fiebre, todos, shock casi 90%, dolor abdominal 62%, diarrea 64%, vómito 63%, dolor, diarrea o vómitos 90%, rash 45% y conjuntivitis 29%. Estos dos últimos estaban relacionados al grupo que hacía el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica. Sin embargo, en el manejo solamente el 1% necesitó de terapia dialítica. El comportamiento de algunos estudios ha llevado a empezar a cuestionar dos cosas, ¿no? ¿Cuándo hablo yo de ira y cuál es el criterio? Solamente la creatinina me sirve de criterio. Entonces, los británicos dicen, bueno, eso sería bestial si yo tuviera una creatinina previa del paciente antes que se enferme, pero eso casi nunca se tiene. Entonces, a la hora de definir ira, no tenían un consenso exacto. Era la creatinina elevada, pero después de qué valor, ¿no? Ellos sacaron sus propias tablas y llegaron a algunas conclusiones rompiendo un poco los conceptos de Rifle y Cadigo. Y recordar de que aquellos que pudieran haber tenido alguna ira futura era una ira perrenal de inicio, pero lo que sí tiene que estar claro es que eso no rompía el pronóstico final, o sea, no porque hacían diarrea y deshidratación el paciente iba a tener un pronóstico totalmente diferente. Este es otro trabajo ya de abril, por ejemplo, acá podemos ver los grupos etarios, ¿no? Que hacían COVID y quienes hacían ira y quienes no, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 1 años, ¿no? De 0 a 1 año hacían 4 ira y 9 hacían no ira, o sea, la mayoría no hacía ira, ¿no? En los de 1 a 5 años tenían una proporción similar, igual de 5 a 13 años, y los mayores de 13 años la mayoría no hacían, ¿no? Entonces, los extremos eran aquellos que tenían mejor perfil de no desarrollar la ira. La ira, obviamente, es la disminución brusca de la, digamos, de la función renal, y a diferencia de otras iras, hay que tener en cuenta que hay algunas diferencias en cuanto al tipo de tratamiento, la utilización de anticuerpos monoclonales, los antivirales, los corticoides, que de algún modo van a intentar frenar la respuesta inflamatoria, lográndola solamente en forma parcial. Recordar que el niño es un insuficiente renal fisiológico, solamente depura entre 13 a 15 mililitros por minuto cuando nace. Y recordar que este proceso de inflamación, injuria celular y fibrosis es un proceso que es prácticamente la secuencia de un riñón que se comporta en un escenario de injuria y respuesta inflamatoria. La edad influye en el nivel de creatinina, pero es un nivel aproximado porque las recomendaciones es de que tenga la creatinina de ese paciente. Y obviamente el manejo y el soporte va en función de un buen balance, del manejo de fluidos, de los electrolitos. Acuérdense que la hipernatremia era parte de aquellos pacientes que tenían pronóstico más complicado posterior. Recordar que la hiponatremia, cuando es menos de 120, el paciente puede llevarlo a convulsionar. Hay que tener en cuenta el calcio, hay que tener en cuenta las repercusiones cardíacas que puede
ocurrir con el potasio. Ese paciente que les hablaba hace un rato tenía hipocalemia. Miren, no tenía hipercalemia, tenía hipocalemia y tenía trastorno del ritmo. Entonces hay que estar pendiente no solamente de la hipocalemia, de la hipercalemia, sino de la hipocalemia. La hipertensión arterial es parte del contexto del estudio del paciente renal, y esta hipertensión arterial generalmente es por hipervolemia, que es lo que uno tiene que valorar en el paciente, ¿no? Esta es la nueva tabla de las presiones arteriales, la tabla simplificada. ¿Cuál es el nivel de presión tanto en niñas como en niños, ¿no? De acuerdo al percentil de talla. Esta es una tabla que, acuérdense de que hasta el año 2017 se manejaban los conceptos británicos y americanos de la presión arterial, y ese año salieron las nuevas tablas, que ha confundido un poco, pero que de algún modo esta tabla simplificada lo permite aclarar. Hay que cuidar la acidosis metabólica, hay que tener en cuenta de las coinfecciones, porque van a establecer un criterio de pronóstico y predicción de muerte mayor, y solo dializaríamos a aquellos pacientes que tienen una sobrecarga hídrica más del 15%, una oliguria que no responde a diurético, requerimientos ventilatorios optimizados, mejorar la nutrición, manejo de grandes volúmenes de líquidos, alteraciones metabólicas que no se puedan controlar por el manejo médico, y una urea por encima de 200 a 240. La diálisis es una alternativa que en el contexto del nefrólogo debe ser iniciada en forma temprana, ¿no? Eso le da una mejor sobrevida, unos mejores resultados a futuro, y las alternativas que se ofertan de diálisis es la hemodiálisis, la hemofiltración, la hemodiafiltración, la diálisis peritoneal, que puede ser continua o intermitente. Utilizamos en la diálisis peritoneal la membrana peritoneal para poder realizar el intercambio por mecanismos físicos de ósmosis y difusión, la solución dialítica que ingresa al abdomen, que permanece entre 45 a 60 minutos, y sobre esa base vamos corrigiendo a través de la corrección de electrolitos y también a través de la corrección de ultrafiltrado o la extracción del exceso de agua. Utilizamos catéteres actualmente, son los llamados TENCOV, son catéteres de diálisis peritoneal biocompatibles, y la hemodiálisis utiliza pues obviamente un filtro, sale la sangre del paciente, pasa a través de una bomba, esta bomba le da la velocidad con la cual sale la sangre del paciente, llega al filtro le va a llegar no solamente la sangre, acá se va a tener que colocar heparina, y acá la solución de diálisis para que a través de las membranas del filtro se realice el intercambio de ósmosis y difusión a través de una solución dializante. Esta solución dializante que viene ya preparada se mezcla con agua químicamente pura o ultra pura que le llaman, y ese es el lavado que se hace de la sangre. Cuando el paciente está muy inestable hemodinámicamente, lo que se usa es el sistema SLED, que es hacer la diálisis más lentita nada más. O sea, la bomba que debe salir a una velocidad de lavado va a salir a una velocidad de lavado menor, ¿no? Pero se dice que hace una diálisis menos efectiva. Y la hemofiltración, que utiliza la técnica de depuración extracorpórea, básicamente tiene como objetivo dos cosas básicas. Uno, se puede hacer en niños pequeños porque utiliza filtros muy pequeños, el sistema lo permite. La hemodiálisis se hace por encima de 20 kilos, la hemofiltración puede ser en niños, incluso neonatos, y con filtros pequeños y lento. Es un proceso lento y con un sistema que permite tolerancia a menos pesos, ¿no? Finalmente, los conceptos finales de la IRA, ¿no? Identificar a aquellos de grupos de alto riesgo y aquellos que tienen un escenario de alto riesgo. Son dos cosas distintas. Pareciera lo mismo, pero son dos cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, un escenario de alto riesgo es aquel que yo le voy a tener que utilizar drogas nefrotóxicas o voy a tener que someterlo a cirugía. Y un grupo de alto riesgo son aquellos que tienen cáncer, son aquellos que tienen malformaciones, son aquellos que tienen
necesidad de medicación, porque ya lo reciben por enfermedad previa. Y obviamente la 3M, no hay ninguna promoción a ninguna marca, es monitorear, mantener y minimizar los riesgos, ¿no? Mantener la circulación, monitorear al paciente en sus balances y todo lo que signifique eso. El manejo tiene una secuencia de intercambiar estas 3Ms y tiene una secuencia de establecer la mejor forma de estabilizar al paciente de acuerdo a la intensidad del compromiso renal. Y en ese sentido hay que estandarizar si el paciente se encuentra en una IRA o en un AQI1, un AQI2 o un AQI3, en función de que si solamente tiene una injuria leve o ya tiene una manifestación de daño mayor, dependiendo de la clasificación de la IRA. Y obviamente hay criterios para tener en cuenta de un manejo más minucioso especializado, con una hipercalemia, con una hiponatremia, oligoanuria, un edema agudo de pulmón, hipertensión que no responde a diuréticos y una urea plasmática mayor de 40 que no responde a la terapia de fluidos, ¿no? Y obviamente esta interrelación de definición del AQI en función del grupo británico, ¿no? Pues dice British Association for Pediatric Nephrology. Ellos están tratando de que la creatinina, para que yo considere la IRA, debe estar 1.5 su valor, 2 su valor o 3 su valor para ver en qué estadio está. Y para eso tendríamos que basarnos en el cuadro previo, ¿no? De acuerdo a la edad que tiene, sea hombre o mujer. Se destaca la importancia de la vigilancia de la función renal. Se destaca la importancia de controlar la hipovolemia, el uso de drogas nefrotóxicas, verse nefritis, cuidar de la hipertensión y la proteinuria. Los estudios con laboratorios multicéntricos todavía no han podido delimitar la respuesta del shock inflamatorio que predispone a los niños y adolescentes en un riesgo de IRA. De todos modos, independiente de la clasificación, la intención es monitorear la creatinina en los niños y monitorear el tratamiento, la interacción y la repercusión del tratamiento sobre el paciente. Y esto va a irse determinado si el paciente está en una UCI o requiere de algún tipo de tratamiento de mayor monitoreo. Finalmente, los niños con SARS-CoV no necesitan ser hospitalizados con tanta frecuencia como los adultos y esto va a condicionar también un obstáculo para estudios epidemiológicos. Esperemos de que el mundo que ahora está en zozobra, con la colaboración de todos, se convierta en un mundo mejor, ¿no? Es hacia donde apuntamos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Es un panorama muy panorámico de lo que es el COVID, pero la intención básicamente es recordar y reforzar de que el riñón también está entre los órganos que debemos cuidar en esta pandemia complicada, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces programaremos la clase para mañana. Creo que ya está programada, voy a revisarla. Y bueno, les agradezco su atención y ya nos estamos viendo. Mañana continuamos con la otra teoría. Buenas tardes, estimados alumnos. Que les vaya bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor.